Saludos a cada uno de nuestros seguidores. Estamos nuevamente en un espacio de controversia. Hoy nos encontramos con Daniel Maecha, secretario de Planeación del municipio de Puerto Boyacá. Daniel, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues hombre, Cristian, muchas gracias a usted por este espacio. Un saludo a todos los espectadores de este espacio tan importante que usted ha denominado Controversia. Controversia. Bueno, aquí estamos para tratar un tema muy importante por el cual hemos sido convocados. Exactamente, secretario, es un tema bastante complejo que ha venido tomando gran fuerza en el municipio desde su gobierno, del gobierno del alcalde John Feiber Urrea, que hoy usted también pues hace presencia y representa. Bueno, teniendo en cuenta, hay una pregunta que es bastante compleja, que Colombia es uno de los países a nivel mundial con uno de los países más desiguales en el mundo, inclusive está por debajo de África, Colombia siendo el segundo, primero en Latinoamérica. Ustedes presentan ante el municipio de Puerto Boyacá, luego de haber ganado las elecciones, un plan de desarrollo denominado Potencia Nacional de Desarrollo. Es un título bastante grande, un título esperanzador para los sectores más vulnerables del municipio de Puerto Boyacá. ¿Cuáles han sido esas gestiones que ustedes han venido adelantando precisamente para favorecer a esos grupos poblacionales? Bueno, Cristian, pues contarle a la ciudadanía que efectivamente este programa de gobierno que se presentó pretendió ser o ubicar a Puerto Boyacá como una potencia de desarrollo, y con los proyectos que hemos venido ejecutando creemos que lo estamos logrando. Yo quisiera, para entrar ya en el asunto como tal que nos ocupa, que es la gestión de la vivienda, empezar con tres datos relevantes para acotar esta conversación. El primer dato es el déficit de vivienda. Puerto Boyacá tiene un déficit de vivienda del 43.1%, es decir, que de las casi 14.000 familias que residen en Puerto Boyacá, aproximadamente 7.000 tienen un problema de vivienda, sea un déficit cuantitativo o déficit cualitativo. En ese sentido, estamos evidenciando un problema, y es que Puerto Boyacá necesita 3.000 viviendas nuevas y mejorar casi 4.000 viviendas, teniendo en cuenta que quizás esas 4.000 viviendas requieran en muchos casos reubicación. Entonces, el primer dato para tenerlo en cuenta es que casi la mitad de las familias de este municipio tienen una problemática de vivienda. Eso es un dato muy grande respecto a otros municipios y respecto al mismo país. El segundo dato que quisiera darle para ir acotando esta situación es un dato demográfico, ¿sí? En Puerto Boyacá al ser un municipio petrolero, tenemos unas tasas de migración que a veces por los efectos del precio del barril nos trae mucha gente, y por los mismos efectos del precio del barril se nos va mucha gente. En nuestros cálculos hemos estimado que cada vez que el precio del barril varía 1%, la tasa migratoria varía 2,7 veces. Entonces mire el impacto. Una muy pequeña variación dispara la tasa de migración o la disminuye. Y entonces nos enfrentamos pues a escenarios muy difíciles. Y el tercer dato que yo quisiera darle para ir acotando es naturalmente la dependencia de nuestra economía del petróleo. En Puerto Boyacá, 8 de cada 10 pesos los aporta la industria petrolera. Es decir, que la industria petrolera cae, pues cae todo Puerto Boyacá. Entonces, estos tres datos son relevantes porque tenemos la mitad de las familias puertoboyacenses requiriendo vivienda. Tenemos un sistema económico muy frágil porque depende de la dinámica del negocio petrolero, y el negocio petrolero es algo que sale a la órbita de la nación y depende de muchos factores externos. Entonces tenemos presiones externas y presiones internas, y además de eso pues tenemos una cantidad de familias que requieren una oferta de vivienda para la cual pues naturalmente es insuficiente toda la gestión que hará la administración, porque obviamente es imposible en 4 años entregar casi 7.000 viviendas nuevas. Bueno, hay un dato muy relevante, y es que el alcalde John Feiber Urrea ha venido siendo, digamos, como un alcalde ambicioso frente al tema de vivienda, que es un tema que muchas familias necesitan en Puerto Boyacá. Usted dio datos muy importantes. Bueno, ¿cómo van esos proyectos de vivienda? Al finalizar el periodo de este alcalde, ¿cuánto es la meta que aspiran a entregar en soluciones de vivienda? Bueno,
Como tenemos una problemática tan grande, estamos hablando de casi la necesidad de entregar 3.000 viviendas nuevas y 4.000 mejoramientos, pues esa meta es imposible de alcanzar de entrada en un periodo tan corto. Entonces, nos hemos propuesto en este plan de desarrollo entregar 1.000 soluciones de vivienda. Estas 1.000 soluciones de vivienda corresponden a lotes urbanizados y viviendas nuevas. Estos proyectos de inversión en este momento todos están financiados y en ejecución. Y eso es un mensaje esperanzador para todas las familias, porque esas 1.000 soluciones de vivienda no es un proyecto que querramos hacer, es un proyecto que ya se está ejecutando, de los cuales ya se han entregado 2 y nos faltan 3 por entregar que ya están en ejecución, que están debidamente financiados y que al alcalde todavía le quedan más de 20 meses de gobierno para terminarlos. Y de acuerdo al cronograma de esas obras, efectivamente lo vamos a terminar. En sí, hablando de datos, el alcalde John Faber Urrea, ¿cuántos proyectos va a entregar por cuenta propia? Porque venían ya unas viviendas de alcaldías anteriores, que hubo unos impases inclusive, ¿sí? Y ustedes llegan a resolver muchas situaciones de eso y empiezan a entregar vivienda. Pero sí hemos escuchado mucho a la oposición que dice que el alcalde no ha entregado ni una vivienda porque eran proyectos de otros alcaldes. ¿Qué opina usted frente a eso? Bueno, pues primero hacer un recuento de los proyectos de vivienda. El primer proyecto de vivienda que se entregó fue el proyecto de vivienda de Villa del Río. Efectivamente, este proyecto lo formularon en el año 2017, lo contrataron en el año 2019, en el año 2023 tuvo una adición presupuestal y cuando nosotros recibimos el gobierno nos dimos cuenta que estaban financiadas las viviendas, es decir, la infraestructura vertical, pero no estaba financiado la infraestructura de soporte. Es decir, no teníamos garantizados los servicios básicos, acueducto, alcantarillado, energía y gas. En términos cristianos, pues las viviendas estaban ahí, usted las podía ver, pero no eran habitables. ¿Qué hicimos nosotros? Invertir una suma considerable para poder habilitar el proyecto. Entonces, por lo tanto, siempre este proyecto se ha contado dentro de la gestión, porque no es que lo hayamos recibido ya listo para entregar, sino que tocó hacer un nuevo proyecto para poder habilitar las viviendas. Las viviendas se veían, pero no eran habitables porque ningún predio que no tenga servicios públicos es habitable. Entonces el primer proyecto es Villa del Río, que cuenta con 194 viviendas. El segundo proyecto de que ya se hizo entrega y estamos en fase de formalización de escrituras en Las Quinchas. En Las Quinchas se entregaron 247 lotes y se hizo toda la gestión para poder financiar el mismo. ¿Sí? El tercer proyecto que se entregó, ese sí lo recibimos, era el proyecto de construcción en sitio propio de 31 viviendas. El proyecto está debidamente financiado, lo recibimos en 0% de ejecución y lo ejecutamos en su totalidad, sorteando los diferentes inconvenientes que hubieron. Posteriormente a ese, entonces ya generamos el proyecto de 78 viviendas que se denomina San Pacho, en el cual hay unas familias priorizadas dentro de las comunidades NARP y otras por reubicación. Este proyecto ya está en ejecución, tiene una ejecución del 20% y está debidamente financiado. Viene otro proyecto que se llama Villa Futuro 1, que corresponde a la construcción de 126 viviendas nuevas. Esto es un proyecto de casi 28.000 millones de pesos que en este momento tiene 5% de ejecución y que está totalmente financiado. Viene otro proyecto que está en ejecución que se llama Villa Futuro 2. Este proyecto pretende entregar 267 lotes urbanizados contiguos a Las Quinchas. Es un proyecto que ya llega al 60% de ejecución y que está totalmente financiado también. Y finalizamos con un proyecto nuevo que son una construcción de viviendas, una urbanización que se denomina Aso Marfil, en el centro poblado de Marfil, área rural de Puerto Boyacá, en el cual se pretenden ejecutar 26 viviendas. Entonces, como usted lo puede ver, todos los proyectos de inversión que se han generado han tenido recursos de esta administración, a excepción de uno, que fue las 31 viviendas de sitio propio, que lo recibimos financiado para ejecutar. Pero todo el resto requirió inversiones muy grandes. Estamos hablando de que en materia de vivienda ya hemos llegado a una inversión de aproximadamente 90.000 millones de pesos de esta administración, que demuestra que la bandera en materia de proyectos es la solución de vivienda. Bueno, hablando de eso, la política bandera del alcalde John Faber Urrea y esta administración es la vivienda, pero eso también ha desencadenado una problemática fuerte en el municipio y es lo que ha pasado en los últimos meses.
tenemos alrededor de 6 invasiones en el municipio de Puerto Boyacá. ¿Cómo ha sido el frente que le han hecho la administración municipal a lo que tiene que ver con las invasiones? ¿Sí? Hay lotes del Estado, lotes que pues, prácticamente pertenecen a diferentes ministerios. ¿Ustedes cómo le han hecho frente? ¿Qué mensaje le darían, digamos, para esas familias que en este momento están tratando de una u otra manera generar una presión para poder tener una vivienda digna en el municipio? Mire, pues el tema de la esperanza se ha acrecentado porque precisamente hay una oferta grande en materia de vivienda. Entonces la esperanza de adquirir una vivienda es un escenario positivo porque legitima estas inversiones, es decir, empezamos a evidenciar un problema que quizás estaba oculto. Digo que estaba oculto porque Puerto Boyacá hace más de 10 años no incorporaba suelo urbano, es decir, después de Villa Alicia, que fue el último proyecto de vivienda urbano que se realizó, pues no se volvió a incorporar suelo urbano, pero sí se ha demandado más vivienda. En ese sentido, tenemos un rezago de aproximadamente 10 a 12 años de suelo urbano para poder generar la oferta de vivienda necesaria para solventar esta necesidad. Entonces, claro, la población ve que hay una expectativa de vivienda y algunas personas generan estas indebidas ocupaciones como mecanismo de presión. Nosotros le queremos mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía. La presión a través de estas ocupaciones ilegales no va a rendir frutos, porque el mecanismo para acceder a un subsidio de vivienda ya está reglamentado en el decreto 1082. Entonces no hay ninguna posibilidad de que el alcalde asigne subsidios de manera directa a la población que está ejerciendo este tipo de presiones a través de las ocupaciones ilegales. De manera contraria, se están exponiendo a causas o a consecuencias jurídicas indeseables porque estos predios, al ser públicos, no pueden ser ocupados de manera informal ni de manera ilegal. Entonces, es decirles a las familias, ya están los proyectos en ejecución, una vez se terminen van a salir las convocatorias y la única forma de acceder es mediante las convocatorias, no porque así lo queramos, sino porque es la forma que establece la ley. Las ocupaciones ilegales de estos predios no van a generar ningún resultado ni van a ser un mecanismo de priorización para la asignación de vivienda. Bueno, hay algunas invasiones o algunas ocupaciones ilegales, así como lo denomina, que ya llevan un gran avance, digamos, dentro de su infraestructura. ¿Qué va a pasar? Hablamos precisamente del lote de las piscinas, arriba donde el lavadero de hueso, el lote de Las Bellas, que prácticamente inclusive también ahí lo está peleando un privado, ¿sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esas dos invasiones? El uno, que también lleva un gran adelanto frente al tema de infraestructura. ¿Qué va a pasar precisamente con esas 3 invasiones? Bueno, pues esas 3 invasiones que tienen un avance ya están en procesos administrativos. En el lote de la piscina, como usted lo señala, arriba del lavadero del gran amigo, el conocido Hueso, este lote ya tiene una audiencia programada, creo que para el 9 de abril, porque este lote es del Fondo de Víctimas. Entonces es el Fondo de Víctimas el que va a reclamar y pues reclamando a las autoridades pues se tendrá que hacer el desalojo, precisamente porque es un lote que está reclamando su titular, que es el Fondo de Víctimas. Vamos con el lote de Gestor. Allá no hay infraestructura construida, son un tipo de infraestructura temporal a la que se llama cambuches. Con esto también se va a generar la audiencia, que creo que está programada para el 8 de abril, con el fin de hacer el desalojo de este sector. En el denominado lote de Gestor no se puede generar vivienda porque ahí está previsto generarse las obras de saneamiento, que es el colector cero, va a estar cerca el malecón y además es una zona de alto riesgo. Entonces ahí no se puede generar vivienda y el poseedor del mismo pues está haciendo la reclamación según los mecanismos legales que están establecidos para tal fin. Y el otro, que es en el 1, también hay una querella ya puesta en la corregiduría de Puerto Servies, que es la que tiene pues esta competencia en el sector rural para adelantar también los procesos de desalojo. Porque volvemos y lo reiteramos, la forma de adquirir vivienda no puede ser a través de estas presiones con las ocupaciones ilegales. Los que invadieron, por ejemplo, en el 1, allá también se generaron unas denuncias penales y ya se está avanzando en ese proceso de manera formal. Estas denuncias no porque queramos, sino porque
como entidad estamos obligados a generar una protección de estos predios públicos. Ok, bueno, seguimos avanzando en esta entrevista y hay algo que llama mucho la atención y la que la gente tal vez ha reclamado en varias ocasiones. Usted habla desde las convocatorias, que ya está establecido mediante un decreto, esas convocatorias para que la gente acceda, pero hay muchas personas que han denunciado de que esas convocatorias son, llamémoslo como en términos tal vez amañadas, ¿sí? Porque pues anteriormente habían unas resoluciones, hubo un auge bastante fuerte con el tema de las resoluciones donde llevan muchas personas esperando mucho tiempo para una vivienda y pues dice que perdió la legalidad y fueron otras personas las que tuvieron ese beneficio, inclusive personas que pertenecen a la administración. Entonces la gente señala y de pronto no tiene la confianza frente a ese tema de convocatorias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Cristian, porque esto es un tema que efectivamente ha generado cierto estupor en la comunidad. Yo quisiera primero acotar cómo es un proceso debidamente realizado para acceder a vivienda. Para acceder a vivienda, el subsidio debe hacerse en 5 pasos. Primero, el municipio debe adquirir un lote, luego debe generar una licencia de urbanismo, ejecutar las obras urbanísticas, es decir, construir acueducto, alcantarillado, energía, gas, etc. Debe después construir las viviendas y ya cuando tiene todo eso realizado, ahí sí saca la convocatoria y entrega las viviendas. Porque cuando yo hago entrega de una resolución, yo debo entregar un bien material, no debo entregar una promesa. ¿Qué pasó con las resoluciones que se expidieron desde el año 2010 y anteriores? Estas resoluciones se expidieron con base en la adquisición de unos terrenos, pero no tenían el sustento técnico, económico y financiero que garantizara que esos terrenos se convertirían en vivienda. Es decir, se entregaron subsidios de vivienda como promesas, más no como realidades. Entonces, cuando se expide una resolución de este tipo, es decir, una resolución que ordena la ejecución de unas obras, las administraciones o las entidades territoriales tienen 5 años para cumplir las órdenes establecidas en esas resoluciones. Si al término de los 5 años no se cumplen, pues las resoluciones pierden fuerza ejecutoria. Y eso es lo que pasó con esas resoluciones. Por ejemplo, las resoluciones del año 2011 perdieron fuerza ejecutoria en el año 2016. ¿Por qué? Porque las órdenes allí establecidas no se cumplieron. Entonces, al no cumplirse, el acto administrativo pierde fuerza ejecutoria y claro que genera una frustración muy grande en la comunidad, porque si una persona tenía una resolución, tenía una promesa. Nosotros hemos invertido el mecanismo, por eso es que no se hacen convocatorias hasta que los proyectos de vivienda no estén terminados, porque si el alcalde va a entregar una resolución, es porque va a entregar una resolución y va a entregar unas llaves. Es decir, las llaves con la resolución para que la persona ya posea su vivienda, o la resolución con las escrituras para que la persona ya haga posesión de su lote. Entonces, esta situación que se acumuló, pues desafortunadamente generó todas estas presiones y todas estas frustraciones y estas decepciones que hoy pues, nos ponen en un panorama muy difícil. Ok, hablando de vivienda y hablando de lotes, quiero devolver un poco acerca de predios que pertenecen a los diferentes ministerios o los fondos de reparación de víctimas. Puerto Boyacá es un municipio que ha sido golpeado fuertemente por la violencia en años anteriores y tal vez las víctimas no han tenido una reparación integral frente a ser víctima del conflicto armado. ¿Qué ha hecho esta administración frente a esos lotes? ¿Han gestionado, digamos, un acercamiento con estas entidades para que puedan acceder a esos lotes y ustedes puedan desarrollar proyectos más de vivienda? Mire, las competencias de la administración en materia de vivienda se dan sobre los lotes de la administración, sobre los lotes que corresponden al Fondo de Víctimas o a la Sociedad de Activos Especiales. La administración no puede determinar cuál va a ser su uso precisamente porque son ellas las entidades que les van a dar ese uso a ellos. En todo caso, la administración municipal sí determina los usos de suelo y pues, naturalmente en estas zonas de alto riesgo no se puede desarrollar vivienda.
Yo quisiera en esta pregunta también devolverme un poco al sentido de las convocatorias, porque precisamente dentro de las convocatorias se determinan unos criterios de focalización y unos mecanismos de evaluación. Cuando a nosotros se nos señala que las convocatorias no son transparentes y amañadas, pues nosotros lo que podemos hacer es responder que las convocatorias sí son transparentes y no son amañadas, precisamente porque cualquier ciudadano puede determinar a través de una lectura de la convocatoria cuál es el mecanismo a través del cual se va a evaluar los requisitos de priorización para la asignación de su subsidio. Es decir, el ciudadano puede conocer de antemano cómo presentarse a la convocatoria para poder acceder al subsidio. Y esto es la transparencia. Nosotros no nos inventamos las reglas después de publicar la convocatoria. La convocatoria se publica y en la publicación van anexas las reglas del juego. Yo como ciudadano debo ser responsable de mirar las reglas del juego y evaluar si puedo acceder o no al subsidio para sacar el máximo puntaje. Entonces pongamos un caso. Vamos a ofertar 200 lotes. Pues naturalmente no vamos a expedir 3.000 formularios, porque eso sería generar un desgaste en la población. Lo que hace el Fondo de Vivienda es expedir la cantidad de oferta por 2.5. Estaríamos hablando de aproximadamente 550 formularios. Las personas acceden al formulario y deben revisar cuáles son las condiciones de la convocatoria, no presentarse por presentarse. Y estas condiciones se publican previamente. Es decir, es transparente porque nosotros no las escondemos. ¿Qué pasa después? Que cuando se hacen las calificaciones, hay personas que, por ejemplo, son madres cabeza de hogar, pero no lo acreditan. O tienen núcleos de vivienda en el que solo hay 2 personas. Entonces, si se presenta, supongamos, una madre cabeza de hogar con su hijo, pero no acredita la condición, y se presenta ella sola, pero también se presenta una madre cabeza de hogar que acreditó la condición y además tiene un núcleo familiar más grande, pues esta otra familia saca más puntaje y por ende gana el subsidio. Entonces, las personas deben revisar los términos de la convocatoria para poder acceder a estos subsidios de vivienda. Entonces, de esa manera es que se hace la claridad. Y volviendo al tema de víctimas, es preciso señalar que nosotros hemos generado un mecanismo de priorización para que dentro del proyecto Villafuturo 1, que son 126 casas, se destinen mínimo 20 viviendas a las familias que acrediten su condición de víctimas, precisamente porque es un mecanismo de focalización. Pero además en Villa del Río ya se entregaron 26 viviendas a la población víctima. Naturalmente nos van a decir, bueno, pero es que en Puerto Boyacá hay 6.000 víctimas. Sí, pero es difícil llegar a una oferta del 100%. Lo que sí estamos haciendo es ofertar. Y este es el camino que debe seguir transitando Puerto Boyacá, ofertando vivienda, porque este alcalde se compromete a entregar 1.000 soluciones de vivienda, pero quedan pendientes 6.000. ¿Sí? Entonces esto es un camino que tenemos que ir transitando con una planeación debidamente precisa, desde el ordenamiento territorial hasta el gasto público y los planes de gobierno, que es importantísimo que prioricen la necesidad más fundamental que tienen ahorita las familias, que es vivienda. Bueno, ya para finalizar y darle cierre, doctor Maecha, bueno, ¿cuál es el mensaje que le entrega usted hoy a la ciudadanía de parte del alcalde John Feiber Urrea frente al tema de vivienda? Yo sé que el tema es bastante complejo porque muchas personas están pasando necesidades, tal vez no tienen para pagar un arriendo, porque no hay una oferta de empleo amplia para todas las personas, y eso hace de que la situación se torne un poco difícil a lo que se vive hoy, como es el caso de las 6 invasiones, que es una forma pues que la gente está buscando mecanismos para poder acceder a una forma de presión. ¿Cuál es ese mensaje que usted entrega hoy desde aquí, desde esta administración? Porque pues lo que hemos visto es que ustedes han querido cambiarle la vida a los ciudadanos, ¿sí? Pero pues como usted dice, todo es un proceso y pues el déficit de vivienda es bastante amplio. Bueno, primero es decirle a las personas que entendemos esta necesidad y la atendemos. La atendemos en la medida en que nuestras capacidades, tanto económicas como financieras, nos permiten hacerlo, priorizando las inversiones. Y quiero decirle a las personas que tengan esperanza en estas inversiones que estamos ejecutando, porque podemos garantizar que las personas que van a ser beneficiarias es porque van a cumplir los requisitos que están establecidos
en estas convocatorias, y tanto las convocatorias de los lotes como las convocatorias de las viviendas van a tener unos requisitos de focalización y priorización que garantizarán que esas personas que ingresen pues sean acreedoras o merecedoras de este subsidio que se va a entregar. Entonces el mensaje es tener esperanza, hacer las cosas conforme a la ley, a los que están interesados en los lotes asociarse de manera debida, generar unas asociaciones formales, generar unos aportes, unos ahorros, unos ingresos, a los que se quieren presentar al tema de vivienda, revisar sus condiciones, actualizar el SISBEN, acreditar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, para que cuando llegue la convocatoria pues tengan todo el día para presentarse de manera tranquila en las mismas y puedan ser beneficiarias de estos subsidios tan importantes que son vivienda. Entonces tengamos esperanza, es lo que le dice a la población. Pues de entrada decimos que es imposible cumplir toda la demanda, pero ponemos el primer grano, que son 1000 soluciones de vivienda, pero Puerto Boyacá tiene que seguir transitando porque quedan pendientes 6000. Yo vuelvo y reitero, casi la mitad de las familias de Puerto Boyacá necesitan una solución de vivienda, tanto las familias de clase más vulnerable como las familias de clase media. Entonces, esto es imposible que se haga en 4 años, pero desde ya se traza la ruta para que este trabajo se siga ejecutando y podamos llegar a esa meta de generar casi 6000 soluciones de vivienda en el mediano plazo, que es lo que necesita Puerto Boyacá. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. A todos ustedes, a las personas, ahí pueden dejar sus comentarios. Ahí hablamos un poco de la situación, de la noticia que envuelve al municipio de Puerto Boyacá, que es a raíz del déficit de viviendas. Son 7000 viviendas que necesitan los puertoboyacenses y pues hoy desde aquí de la institucionalidad buscamos tener la versión oficial acerca de los proyectos y de la situación que tienen los diferentes sectores de invasión. Muchas gracias, doctor Daniel, bueno, mi estimado, por aceptarnos esta invitación. A ustedes por el espacio y un gran saludo. Aquí las puertas siempre abiertas para recibir a nuestras comunidades. Muchas gracias.